Yo quiero continuar con el tema del modelo. Creo que el tema del modelo de la familia, el tema es tremendamente importante porque es la manera como Dios, gracias, es la manera como Dios eh, basó todo lo que Él comenzó a desarrollar, ¿sí? Lo que Él quería hacer para, para extender su reino, para tomar dominio, ¿sí? Sobre la tierra a través de Adán y Eva. Entonces, lo comenzó con la familia y es algo que debemos tenerlo muy, 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 pero muy claro. Amén. ¿Se escucha? ¿Está muy bajito? ¿O el bajito soy yo? Lo que es la familia es una es la base de la sociedad, ¿sí? Y se tenga éxito en la empresa, se tenga éxito, ¿sí? En lo que, en el trabajo, en la labor que tú desarrolles, si la familia se desintegra, nos refundimos completamente. Nos refundimos completamente. Colombia tiene una tasa de separación, de divorcio altísima. Estoy hablando de la iglesia cristiana. No debe ser. Sí, no debe ser porque si nosotros somos la esperanza, sí, para la sociedad, así ella no lo entienda, así la sociedad no lo acepte, ¿m? Eh, esa base firme por lo que está Cristo en medio, si se desintegra y empezamos a superar las tasas de las personas que sin creerle al Señor, que creen en Dios pero no le creen a Él, si superamos esas tasas, pues uno dice, de aquí a unos años vamos a tener una sociedad completamente desubicada frente a lo que el diseñador divino hizo, ¿sí? Para poder traer paz, la verdadera paz que debe ser a nuestras vidas. La visión que tenemos, esta visión la hemos compartido con personas, con pastores de otras ciudades, de otras naciones, y creo que concluimos en lo mismo, ¿no? La visión debe ser la de establecer y extender el reino de Dios aquí en la tierra. Nos basamos en el Padre mío, perdón, a Padre nuestro, perdón, ¿sí? No está hablando de, fíjense que no está hablando de individualismo, no es Padre mío que estás en los cielos, venga a mí tu reino, ¿sí? Dice venga a nosotros tu reino. Entonces el Señor habla en función de la de, 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 de la comunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, y es una comunidad que responde al señorío de Él. Entonces, el establecer y extender el reino de Dios aquí en la tierra es establecer y extender el reino de Él, no mi reino. Es como Él dice, no como a mí me parece. Es como Él dice y no como la Corte Constitucional, ¿sí? Lo que sea le parezca decir las cosas, ¿sí? O la democracia en la que vivimos, pueden decir muchas cosas, pero el hecho de que estén de acuerdo no quiere decir que sea moralmente correcto. Lo moral, sí, vuelvo y recuerdo, lo moral va en función, sí, de lo que creemos o a quien le creemos. Entonces, si somos cristianos, pues la moral nuestra eh, tiene que estar siendo medida, sí, por esa plomada divina que es lo que Cristo dice, sí, y lo deja establecido ahí en su palabra. Amén. Entonces, es extender el reino de Dios, el reino de Él, aquí en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, hacerla aquí en la tierra. Entonces, el extender y establecer su reino es a su manera, de acuerdo a lo que Él dice. Cuando el rey dice, que es algo que nosotros no estamos acostumbrados a entenderlo, ¿sí? Nosotros nacimos, yo creo que la mayoría de los que estamos acá nacimos en medio de una democracia, ¿sí? Y eso que una democracia, yo me acuerdo ¿cómo se llamó eso? Esos 4 años que se turnaban los liberales y los otros 4 años los conservadores, Frente Nacional, que duró 16 años. Esa es una democracia, no se le dio cabida a otras voces, entonces fue una democracia limitada, ni aún eso fue lo correcto, hablando en el mismo término de la democracia, pero a la luz de la escritura estamos hablando de un rey, ¿sí? de un reinado, y es muy diferente a lo que es una democracia. Cuando el rey dice algo, se hace eso.
¿sí? No es que la mayoría estemos de acuerdo para hacer lo que el rey dijo o no estamos de acuerdo para hacer, no. Sí, en un reinado el rey dice y nosotros que voluntariamente tomamos la decisión de someternos bajo su protección, ¿sí? Al haber recibido a Cristo como nuestro Señor, pues entonces muy tonto sería decir que estamos bajo su reinado, pero hago lo que me parece, no hago lo que le parece a Él. Sí, sería muy tonto, nos salimos de su cobertura, nos salimos de lo que es su pensamiento frente al mío. ¿Ya? Entonces, si es rey sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi espíritu, sobre mis emociones, sobre mi relación de pareja, es rey sobre todas las cosas, rey en mi empresa, es rey en todos lados. ¿Sí? Rey en mis relaciones, sí, en todo. Él gobierna, lo que él dice es lo que se debía hacer. Entonces, en la familia vemos que es una transversal, ¿sí? En las 7 esferas de la sociedad que deben ser influenciadas por nosotros para que el nombre del Señor se establezca. ¿Cuáles son esas 7 esferas? La esfera de la familia, la esfera del gobierno, la montaña de las comunicaciones, ¿sí? La montaña del arte, el entretenimiento, la montaña de la economía, ¿sí? La montaña de la educación. Sí, ahí están esas 7 esferas de la sociedad que deben ser influenciadas por nosotros los hijos de Dios, ¿sí? Y cuando revisamos, ¿sí? No me canso de repetirlo, cuando revisamos nosotros no somos influencia, ¿sí? En esas esferas. Antes nos estamos dejando influenciar más por lo que el mundo hace que por lo que Dios dice debe ser. Y eso cuesta. Bueno, la familia es la estrategia básica que Dios, ¿sí? Ideó desde el comienzo de la creación. ¿Para qué? Para llenar la tierra. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, yo no sé cómo llegas tú a esta reunión, pero lleguemos como lleguemos, el Señor puede llenar muchísimos vacíos, Él puede enderezar lo torcido, ¿sí? El Señor es realmente ese complemento perfecto cuando hay un vacío en nuestra alma, hay un vacío en nuestra educación, hay un vacío, sí, en todo ello. Yo crecí en mi adolescencia en un hogar disfuncional. ¿Qué es un hogar disfuncional? Un hogar que no funciona como debe ser, como Dios dice. Por ejemplo, mi papá murió cuando yo tenía 14 años. Entonces, en esa etapa de la adolescencia, empecé a crecer en un hogar que no funcionaba bien porque faltaba la presencia, la autoridad del papá. Pero lo cierto es que cuando tenía 28 años tengo ese encuentro personal con Cristo, ¿sí? Y empiezo a descubrir a Dios como Padre. Entonces no sé cuál será tu circunstancia. Si llegas con tus papitos a bordo, sin tus papitos a bordo, con uno sí, el otro ni lo conocí, no sé, pero Dios sí es el perfecto complemento, el que llena esos vacíos. No sé si llegas solterito o solterita, si llegas separado, no tengo ni idea. Amén. Pero lo cierto es que Él está ahí, y si mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Él me recogerá. O sea que en Él tenemos una esperanza preciosa. Y descubro a los 28 años, 29 años, cuando empiezo a entender una enseñanza que nunca se me olvida que dio el pastor Edgar, descubro a Dios como Padre, wow, y sentí un descanso, un alivio. Decía, uy, sí, ese es el mejor papá, ¿sí? Y la familia Dios la desarrolla, la idea, ¿sí? La construye, ¿sí? Como una imagen misma de lo que son ellos. Hagamos al hombre a mi imagen, no dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mira lo que dice, ¿sí? Acerca de que, bueno, siguiendo la idea, la familia es la estrategia básica de Dios para llenar la tierra. Dios no se inventó una empresa. Dijo, Adán, móntese una empresa de colocarle nombres a los animales y con eso va a llenar la tierra. No. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo Él? Lo hizo a través de la familia, lo pensó a través de la familia. Dice Génesis 1, 27 y 28, hombre y hombre los creó. No, hombre y mujer los creó y los bendijo diciendo, sean fructíferos y multiplíquense.
Entonces, para ser fructífero y multiplicarnos, ¿cómo debe estar compuesta la familia? Por un hombre y una mujer. No hay otro diseño. No hay otro diseño. Así la sociedad sí redefina lo que es la familia. Pero esa redefinición, si no está de acuerdo a lo que la Escritura dice, sí, lo único que se puede lograr es la desintegración de la base de la sociedad, ya que es la familia, la célula de la sociedad. Hombre y mujer los creó y los bendijo diciendo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran. Amén. En la familia Dios mismo refleja lo que es su autoridad. Está Dios Padre, ¿cierto? Está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Por funcionabilidad, ¿sí? Sí, el Padre es el que gobierna. El Hijo se sujeta al Padre, lo vemos allá en el libro de Juan, en varios pasajes de la Escritura donde el Hijo se sujeta al Padre, ¿sí? Y el Espíritu Santo se sujeta a ellos dos. Es muy interesante eso. Ese concepto de autoridad lo refleja la familia, ¿sí? El papá es la autoridad espiritual en la familia. Amén. Es lo que vemos en la Escritura. Y la esposa, ¿sí?, se sujeta al Padre. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús, ¿sí?, se quita, digamos, de esa Trinidad mientras que viene aquí a la tierra y se encuentra con la iglesia, que es su esposa. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Jesús dejó, ¿sí?, dejó ese nido, ¿sí?, no escatima al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y vino a dar, ¿sí?, su vida en rescate por su esposa. Entonces, cuando uno sirve de esa manera, ¿sí?, fácilmente se sujetan la esposa. Si estamos hablando, si eres varón, ¿sí?, se sujeta a la esposa de una manera natural. Nuestros hijos se sujetan de una manera natural. ¿Por qué? Porque Jesús vino a servirnos. Entonces, el concepto de autoridad, ¿sí?, que se vive en la Trinidad, ¿sí?, se identifica en el concepto de autoridad que debe ser en el hogar. Fíjense que no vino Jesús, ¿sí?, a sacar provecho de la iglesia, de que venga para acá a barrerse, dijo, y usted porque yo soy el hombre. No. ¿Qué vino Él? Él vino a servir. Él vino a servir. Entonces, cuando soy autoridad, el concepto es servir a mi prójimo. El prójimo más cercano que tengo es mi prójima, mi esposa, mis hijos. Amén. ¿Qué es lo que hace Jesús con su esposa? Viene y da la vida por ella. Debemos amar a nuestras esposas, ¿sí? Si tú eres solterito, solterita, ¿sí?, pues cuando tomes la decisión de casarte, tienes que llegar con esta concepción, ¿sí?, de lo que es el matrimonio, ¿sí? De si eres esposa y debes sujetarte a tu marido, lo que quiere decir eso es que voluntariamente tomas una decisión de meterte bajo la protección de tu esposo. Y si eres solterito, pues tienes que tener bien consciente, sí, que llegas a proteger a tu esposa, porque ella tomó una decisión muy valiente, como la tomó Dianita conmigo, de quitarse bajo la protección de sus papitos y meterse bajo mi protección. Siendo yo consciente de eso, se sujeta fácilmente. Así es, ¿o no? Pero es la copia del diseño. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, no tan solo nos hizo seres espirituales como lo es Él, sino también la familia empieza a ser un reflejo de lo que es esa Trinidad. Amén. Entonces, si nos salimos de ese diseño, no hay futuro. No hay futuro. Estaba buscando una enseñanza que di, con unas estadísticas que di en una enseñanza en la que 20 y pico de civilizaciones que han existido, creo que son 26, 24 desaparecen, y el común denominador de estas 24 civilizaciones es que menospreciaron el concepto de familia, ¿sí? Y se integró todo eso y desapareció la civilización. Si la tasa de nacimientos es inferior al 2.1% de nacimientos, si es inferior, en varias generaciones, en pocas generaciones adelante, tiende a desaparecer
esa nación, esa cultura tiende a desaparecer. Y lo alarmante es que España, Francia, Alemania, los Países Bajos, sí, yo no sé, Latinoamérica, creo que es Uruguay, están por debajo del 2.1, están con el 1.3. ¿Qué quiere decir eso? Que hay culturas empezando a predominar, y la cultura musulmana, sí, está gobernando, sí, a estas regiones. En Francia ya no puedes ir al sur de Francia, sí, no puedes ir diciendo soy cristiano, porque está tomada por una cultura. Hay guetos, hay lugares donde no puede ni siquiera acceder la misma policía francesa. ¿Por qué? Porque está más poblada por gente que tiene ese tipo de cultura, sí, y trancan las cosas. El único guapo que he visto yo, por lo menos que me he enterado, es el primer ministro de Australia, que le dijo a los musulmanes: ustedes no vienen aquí a cambiar nuestras costumbres, aquí somos cristianos, ustedes son los que llegaron, si no les gusta aquí esto, pueden irse por donde llegaron. Eso es respetar y hacer respetar la cultura. Acuérdate que la palabra cultura, sí, se basa en lo que yo creo. La familia es la estrategia básica de Dios para llenar la tierra, pero el objetivo no es llenar la tierra de gente, sí, de mucho llenémosla a la loca, no era llenarla de hombres y de mujeres, sí, para que se una hombre y mujer, tengan hijos. El objetivo lo mira en un Habacuc, se complementa. Llega y dice: la familia es la estrategia básica de Dios para llenar la tierra, sí, para llenarla del conocimiento de la gloria del Señor. Habacuc 2.4, me copié de ahí. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, si somos cristianos, si pertenecemos a esa cultura cristiana, sí, y nos casamos en el orden que Dios dice: dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá con su mujer, y después viene la relación sexual. Al hacerlo en ese orden, ¿sí? ¿Para qué es? Para que la cultura de lo que yo creo, de lo que tú crees, de que eres un cristiano, ¿sí?, que ha hecho a Jesús como su Señor y su único y suficiente Salvador, ¿sí?, y al tomar el diseño que Él tiene para la familia, para la persona, para poder influenciar, pues entonces mis generaciones deben nacer con esta misma concepción, ¿cierto? Y en un momento determinado deben voluntariamente, mis hijas, mis nietos, todos, en un momento determinado, sí, debieron haber tomado esa decisión por Cristo, tal como tú y yo la tomamos. Si nos salimos de ese diseño, no hay nada que hacer. Sí, puede ser que tenga felicidad, pero eso es momentáneo, sí, pero si le creemos a Dios, va a atravesar las generaciones, va a atravesar el tiempo en el orden de Dios. Gracias a Dios porque Él deja la cruz del Calvario. Sí, ¿para qué? Para llegar allá y decir: ¿sabes qué? La embarré, pequé contra ti, Señor, hice esto, me acostumbré a esto, Señor, tengo esta manía, y solamente tú puedes enderezarme, así como me enderezó a mí y enderezó a muchos de los que hemos tomado esa decisión por Cristo. Pero al ser nosotros papás, papitos, al tener una familia, sí, con ese convencimiento de que pertenezco a la cultura cristiana, al pertenecer a esa familia, pues mis hijos van a tener una oportunidad van a tener una mejor oportunidad que la que tuvimos tú y yo. Pero fíjate, si no nacimos en un hogar cristiano, ¿sí?, así como tú y yo nacimos de nuevo, ¿sí?, hubo un milagro, ¿sí? Dios no va a cortar el asunto si es que no hay un cristiano en la familia, alguien que tenga esa cultura, alguien que quiera hacer lo que Dios dice, no lo que la religión diga. Estoy hablando de la religión cristiana. Sí, Dios no va a cortar la oportunidad para esa persona que nació, ¿sí? No va a cortar la oportunidad para que no nazca de nuevo. Nos arrepentimos, nos convertimos, nacimos de nuevo y empezamos a adquirir esa cultura como Él dice, no como me parezca. No como me parezca. La familia es la influencia social más importante que existe sobre la tierra. Es la familia, no son las empresas, por favor, ¿sí? Es la estrategia de Dios y desde el comienzo. Las personas ejercen influencia en las familias. Como persona
el Señor me llama a formar parte de su iglesia cuando tenía 28 años, en el año 86. Ya dentro de 2 años me dan el puesto en Transmilenio. Señor, ya me dan silla azul, es azul, soy silla azul. En 2 años soy silla azul. ¡Qué dicha! Entonces, cuando el Señor me llama a formar parte de su iglesia, fui el primero a nivel de mi hogar. Fue el primero, no era casado en ese tiempo. Sí, ahí está mi mamá, mis hermanas, está mi cuñado, sí, el pastor Edgar, sí, y empezó a haber un cambio de cultura en mí. ¿Por qué? Porque empecé a creer diferente, sí, en lo que era relacionarse con Dios, que no era a través de imágenes, no era a través de estatuas, no era a través de rezos. Empecé a creerle a Dios que mi salvación no dependía, ¿sí?, de las cosas que yo hiciera, sino de Él. Tuve fe para salvación, pero también tuve fe para conversión, fe para establecer el reino de Dios en mi vida y que eso se expandiera en mi familia. Y ahí está mi familia a los pies de Cristo, porque tuve esa fe, ¿sí? Y esa fe tiene que empezar por mí, ¿sí? Cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de actuar. Mi mamá no lo podía creer. Mi hijo con esa Biblia bajo el brazo, ¿qué le van a decir? Loco. Así me decía la tita. ¿Por qué? Porque a ella, en su cultura de nuestros abuelos, le dijeron que el que leyera la Biblia se volvía loco. Y eso corrió muchísima fuerza. Entonces estaba vedado leer la Biblia porque uno se volvía loco. Es lo que la cultura de ese tiempo religiosa deformó, el tener uno una relación personal con Cristo, leer lo que la Escritura dice para saber si lo que dicen que debemos hacer es correcto o no es correcto. Entonces, en la cultura cristiana, sí, si miramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, sí, llegaban los apóstoles a predicar y los discípulos salían corriendo a la sinagoga para abrir los rollos de la ley a ver si lo que les habían dicho era cierto o no. Entonces, el traer nosotros nuestra Biblia, sí, ya en el celular, ahí están, algunos tienen la Biblia, el traer nosotros a la Biblia acá, eso forma parte de la cultura. No el traer el librito, sino revisar que lo que están diciendo está ahí, se corrobora. Amén. Esa es la cultura que debe establecerse, y eso cuesta. Al comienzo mi mamá: no me traiga sus amigos aquí a esta casa. Se asomaba por el balcón que había, decía: esos evangélicos, sí. Todo eso pasó, pero por haber cambiado esa cultura, ya me he mantenido con carácter, sí, porque le creí más a Dios que a lo que la religión quería, que quería mantenerme ahí, ese espíritu de idolatría tan bárbaro. Le creí más a Dios. Orar es hablar con Dios, no era rezar, no era repetir oraciones sin sentido, sí. Lo que dice cuando el Señor enseña el Padre Nuestro: no hagamos vanas repeticiones como los gentiles, que creen que por su palabrería serán oídos. Te dije: ay no, entonces eso que siento yo cuando vamos a la tumba de mi papá y de mi tío, sí, te está rezando el rosario que le da 2 vueltas a la camándula, eso hacía mi mamá con una fe sincera pero equivocada. Le daba las 2 vueltas a eso y decía: Dios, ¿y esto qué? ¿Sí? Y después entiendo que no debemos rendirle culto a los muertos, que no necesitamos intervenir. Entonces, sí, sentía yo carga, conciencia, no sé cómo se llama eso, sí, carga de conciencia, peso de conciencia, ¿cómo es que se llama eso? Eso, porque no iba a visitar la tumba de mi papá a hablarle. Y cuando veo que a Dios no le gusta que uno rece, sino que hable, y que no le hable a los muertos, sino que le hable a Él, me liberé. El cristianismo trae libertad, asegura el éxito de mi familia. Y si la familia fue el medio que Dios ideó, estableció, sí, para poder establecer su reino aquí en la tierra, pues tenemos que cuidarla como un tesoro. Y está la cruz de Cristo si no la hemos cuidado. Amén. Entra en la presencia del Señor. Espectacular la guerra que se dio. Yo llegué con un espíritu, wow, más mirando el asunto, y dije: bueno, qué bueno todo lo que se dio, pero todo eso es para poder quitar todo el estorbo que había espiritualmente y poder entrar en la presencia del Señor y escuchar lo que estamos escuchando también, para hacer su obra. Las personas
ejercen influencia en la familia. Entonces, en la conversión que el Señor hizo conmigo, sí, empezó a influenciar a mi familia. Le prediqué a mi mamá y a mi hermana Berta, sí, y al novio de ella que tenía Berta en ese tiempo, sí, les prediqué. Estaban sentaditos en un murito que había en la sala, sí, y mi mamá y Berta reciben a Cristo, entendieron el plan de salvación. Yo quiero decirles, el novio de Berta, el que tenía en ese tiempo, el hombre dijo: ay no, ya sé el cuentico los cristianos, yo no quiero eso, primero que me cambien de piel que dejar mi religión. Pues decisión de él. Le dije: listo, pues entonces sí, usted quédese allá con la religión, pero me deja por favor, sí, no me estorbe en lo que es, sí, el discipulado de mi mamá y de mi hermana. Y lo empecé a los 8 días, estamos sentados en el comedor, sí, y llegó mi hermana mayor, Nancy, sí, Nancy ahí está mi monacha, hola monacha linda. Y llegó la mona linda. Entonces, en el discipulado básico, lo que uno empieza a recordar, es como yo lo hago, ¿sí? Cuando a una persona empieza uno a darle el ABC del cristianismo, le recuerdo esa decisión y se la vuelvo a explicar la que hizo por Cristo. Entonces me senté a hablarle a mi mamá y a mi hermana, y Nancy llegó y se sentó en la mesa, ¿sí? Y empecé yo a hablarle a ellas, sí, pero toda la intención era para allá. Y cuando Nancy entiende cómo es el plan de salvación, que no salvamos por obras, sino por lo que Dios dice, y me dice: ¿por qué no me han contado eso? Yo quiero a Jesús, dígame qué tengo que hacer. Dios santo, fue una moñona espectacular. Nancy nació una semanita después que mi mamá y Berta, de nuevo, nacieron espiritualmente. Están como 4 renglones después en el libro de la vida, allá anotadito el nombre. Y empezó una cultura en la casa. Amén. Sí, para que fueran al culto, para que vinieran, sí, un domingo aquí. Mi mamá me decía: yo voy, mi hijo, hasta que ella se convierta. Sí, entonces le dije: tita, se convirtieron. Bueno, mi hijo, entonces vámonos el fin de semana. El primer culto allá, me acuerdo el día, todo, fue lindo. Se cambió la cultura. Aquí los viernes, en la casa nuestra, antes de Cristo, se hacían fiestas, rumbas, ¿no, Edgarín? Hasta la madrugada, ¿sí? Jugábamos ruleta. Me compré una ruleta muy fina, me costó platica, me perdió la platica, ¿no? Con los compañeros de la universidad. Sí, imagínense en lo que invertíamos el tiempo. Y después del 4 de julio del año 86, no volvió a hacerse eso en nuestra casa. Se cambió la cultura. No me emborracho desde ese tiempo, imagínense. Qué delicia, se cambió la cultura. Sí, las personas influencian en las familias. Lo vemos allá en la escritura: Abraham y Sara, sí, Ismael y Isaac. Sí, ahí mirando todo el proceso. Las familias ejercen influencia en las comunidades. Miren eso tan hermoso. Arranca ese proceso, ¿sí? La comunidad cristiana de Puente Largo, que fue donde empezamos nuestra vida cristiana, amamos esa congregación linda. Era pequeñita, era más pequeñita que nosotros en ese tiempo, ¿sí? Y empezó familias y otras familias que han hecho, yo creo que siempre vamos a conocernos. Y sí, y empezó un culto. El culto era a las 11 de la mañana, ¿no? En ese tiempo, y abrieron el culto a las 8 y nosotros fuimos los primeros. Ya Dianita había llegado a los pies de Cristo. Llega esa mona churrusca, es churrusca, diciendo que esa mona es bien churrusca. Y llegó a Dianita también allá a las 8 de la mañana. Decía: wow, qué lindo eso. Se cambió la cultura los viernes en mi casa, sí, y varias familias empezamos a congregarnos y empieza a cambiarse la cultura, sí, del sector donde vivimos las familias. Si se dan cuenta la importancia de una persona nacida de nuevo, ¿sí? En medio de su familia, ¿sí? Cómo las familias empiezan a influenciar una comunidad, ¿sí? Para bien o para mal se influencia. Están los hijos legítimos y están los hijos ilegítimos. Están los hijos, sí, los hijos de Isaac y los hijos de Ismael. Y hoy en día esas comunidades ejercen influencia en las naciones. Estoy haciendo un repaso de la semana anterior. Y hoy en día lo que empezó, sí, esa disputa ya
entre Abraham, Sara y sí, por ese Agar y entonces Ismael y todo el enredo que hay ahí, la infidelidad, todo eso. Sí, pasan miles de años y estamos en ese problema todavía, el problema entre árabes e israelíes. Sí, las comunidades ejercen influencia en las naciones. Entonces mira la importancia de la familia donde el Señor te ha ubicado. Vale la pena conservarla, vale la pena, sí, arreglar los problemas, vale la pena muchísimo. Si estás comenzando una vida nueva, si estás listo, hazlo a la manera del Señor. Por favor, si eres mamita soltera o papito soltero, el Señor todo lo puede. Hay rasgos como, ¿cómo lo digo yo? Bueno, el Señor todo lo puede, amén, todo lo puede. No tengo cara la idea para decirla, pero el Señor llena esos vacíos si somos obedientes a lo que Él dice, amén. Si copiamos lo que Él dice, si lo hacemos realmente un estilo de vida, eso es cristianismo. Sí, el cristianismo no solamente se desarrolla cuando tenemos esta reunión, se desarrolla cuando estés allá en la oficina, cuando estés allá en el colegio, en la universidad, cuando estés en tu barrio, cuando vayas en Transmilenio, cuando te vayas, todo eso. Sí, somos seres integrales, no solamente es de cada fin de semana, no funciona, eso es religión. No está los momentos con Dios, solamente cuando vengo a la congregación y cuando salgo de aquí para allá, se me olvidó que soy cristiano, eso es religión. Cristianismo es un estilo de vida, cuando le pagamos el dinero al taxista, cuando, sí, lo que sea. ¿Ustedes saben quién soy yo? Eso le dimos al Satanás esta mañana. ¿Sabe que mira, que hay un puñado de hijos? Usted no sabe con quién se metió. Si a Dianita le dio garrote, usted no sabe con quién se metió. Amén. De eso tenemos que ser creídos. Mucho creerle al Señor de lo que somos, tener esa autoridad. La familia es la raíz de toda cultura. Amén. La familia es la raíz de toda cultura. Empezamos a sacar conclusiones. El discipulado de las naciones empieza por tu casa, por mi casa, por nuestra casa. Fíjense la influencia tan bárbara de Abraham con Sara, ¿sí? Y el enredo en que se mete Abraham, ¿sí? Con Agar, con la esclava, ¿sí? Con la anuencia de Sara. El enredo, y hoy en día sí está el problema entre árabes e israelíes. Fíjense, un problema de familia. No le creyeron a Dios, Abraham y Sara no le creyeron, ya estamos viejitos. Ya le ha pasado la costumbre de las mujeres, ya no ovulaba Sara, ya estaba viejita. Pues no viejita, ya no ovulaba. Porque de 60 años uno es joven, ¿cierto? Silla azul, Sara era silla azul. Abraham ya tenía 30 años más de kilometraje, tenía 90. Y no le creyeron a Dios que iba a tener hijos. Entonces, mi hijo, acuéstese con Agar. Sí, miren la influencia tan bárbara. Y se acostó con la esclava. Tienen a Ismael. ¿Qué problema? Después Ismael, sí, va creciendo. Y entonces Dios le dice a Abraham: ¿usted qué fue lo que hizo? Mi descendencia es de la legítima y no de la ilegítima. Y nace Isaac. ¿Y qué problema entre las dos familias? Porque Ismael le cascaba a Isaac. Y habían problemas, Ismael era mayor. Había problemas entre Agar y Sara. Claro, la otra era estéril y cambio yo sí le digo. Y se crecen con esa animadversión. Y el modelo se repite, 12 hijos, sí, y 12 hijos también, Ismael, todo el enredo, todo lo que empieza ahí. ¿Ya? De toda esa descendencia. Muy bien, y mire lo que sucede. Fueron discipuladas, sí, esas dos naciones, esas dos, ¿cómo lo digo? Esas dos etnias, esos dos linajes, ¿cierto? De los musulmanes, sí, de los judíos. Hoy en día sigue el asunto. Desde el discipulado de Colombia empieza por tu casa, empieza por mi casa. Y al estar aquí tomando esta decisión por Cristo, amén, sí, tenemos una responsabilidad hermosísima. Fácil, miremos el manual del fabricante, es lo que estamos comenzando a desarrollar en esta serie de enseñanzas sobre el monte de la familia. La transformación de una nación es el producto del cambio en el corazón y vida de un individuo. Ahí empieza la transformación de una nación.
no hay de otra, ¿sí? La vida de su familia y la cultura de una nación. Cualquier modificación, cualquier redefinición, cualquier cambio de estructura en la familia, hombre, mujer, la autoridad, papá, está la mamá, están los hijos. Cualquier cambio en su estructura, cualquier cosa que el mundo diga, ay, no, eso no tiene problema, sí, trae unas consecuencias desastrosas sobre nuestra nación. Pensemos en nuestra nación. Lo que tú crees es lo que realmente cambiará nuestra cultura. Amén. Yo te animo que cambies esa cultura. Si no te congregas en uno de los grupos que tenemos a nivel de amor y restauración, de los grupos de amigos que tenemos en casa, ¿sí? Yo te animo, ¿sí? Yo te animo, ¿sí?, a que te involucres. El tema que estamos tratando fue sobre la paz, el tema del grupo de la semana anterior, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay de tanto repetir, por ahí escuché eso, de tanto repetir una mentira, ¿sí?, se cree que es una verdad. Terrible, terrible, terrible. Y entonces la paz. Y lo que vimos en el grupo, sí, es acerca de la verdadera paz. ¿Cuál es la paz? La paz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la escritura. Podemos colocar esta canción sobre la paz. ¿La sacaste, Charis? No, entonces escuchémosla. El Señor me permitió compartirle a este cantante. Se llama Pedrito Neira. Algunos de nosotros lo conocemos al Pedrito Precioso. Es un hombre de Dios. Él se fue para los Estados Unidos, pero cuando comencé a discipularlo, cuando comencé a enseñarle el ABC del cristianismo, ¿sí?, Pedrito llegó y me dijo en un agosto, un antecito, el 6 de agosto tuve discipulado con él, y el 7 es fiesta, ¿no? Y en medio de la charla llegué y me dice, mira, Hernando, yo soy cantautor, ¿sí?, y la disquera es la que me maneja los videos que grabé con ellos. Él cantaba tecno ranchera, ¿sí?, él cantaba con esa cuchilla, esa de afeitar, te corto la cara, y ahí te dejo sí, ¿se acuerdan de esa canción? Él cantaba esas canciones y ganaba billete con esas canciones, ¿sí? Y llega y me dice, mira, yo lo que es amigo de Gali Galiano, sí, el cantante de tecno ranchera. Gali sí recibió a Cristo, pero yo no, últimamente yo lo veo y como que sí, como que no, como que sí camina, porque creo que sigue en la misma línea. El asunto es cantarle al desamor y a la cuchilla de afeitar sí, ese es el problema, sí, ese es el grave problema. Entonces me dice él, ¿sabes una cosa? Yo no manejo mi publicidad. Sí, tengo un contrato con ellos pueden hacer, con los videos que he grabado, pueden hacer lo que quieran y pasarlos cuando quieran. Y me lo dijo así el 6 de agosto, bueno, antes del 7 de agosto. Le dije, listo. Y llegó el 7 de agosto, estaba yo allá en mi casa cuando ¡pum!, me llama mi pastor y me dice, oye, Hernando, ¿es Pedro Neira el que está cantando en la televisión? Le dije, pues déjame ver. Y ¡pum!, puse el televisor y era Pedrito Neira el que estaba cantando en la televisión. Y entonces Pedrito estaba con su pinta de charro, con un revólver, borracho, cantando en el video, cantando cosas, disparando en una iglesia católica. Y me dijeron, tenga cuidado, Hernando, porque mire lo que está haciendo él. Dije, perdón, mira, espérate un momentico, ya entendí por qué fue que me lo advirtió. Sí, y pasaron como para unos 2 meses, 3 meses de discipularlo. Llega y me dice, mira, yo soy cantautor. Y no había vuelto a escribir desde que hice esa decisión por Cristo. Era un hombre que en los viajes se leía libros, sí, y eso me pedía pita con esos libros que leía. ¿De dónde está sacando todo eso? Sí, es que no he podido volver a leer lo que leía antes, en lo que me inspiraba, sí, y ahora que he tenido este cambio, mire lo que sale, sí, de mi corazón, y quiero que revises la letra de esta canción, y me la cantó. Tengo la maqueta y sacó la guitarra y empezó a cantar la canción. Y la canción es sobre la paz. Yo quiero que la escuchemos, amén, quiero que la escuchemos. Pedrito vive hoy en día en los Estados Unidos desde hace un buen tiempo. Fue nominado a los premios Grammy junto con Marco Witt y el de Puerto Rico, ¿cómo se llama?
el de Puerto Rico, el morenito, el que le compartió Juanes. Bájale un poquito. La paz que tú buscas, ¿dónde está? El dolor de la guerra sin piedad niega toda esperanza de reconciliación. Cuando hay odio en el alma, nada puede estar navegando en tinieblas. ¿Qué vas a brindar? Apostando al más fuerte para luego negociar. Será la paz no se firma en un papel. La paz está en el corazón. Jesús nos vino a dar es amor, luz, justicia, perdón, es bondad, la paz. ¿Dónde está? Hay dolor de una guerra sin piedad. Dicen los que asesinan ser por el bien común. Será la paz no se firma en un papel. Está en el corazón. La paz que Jesús nos vino a dar es amor, luz, justicia y perdón, es bondad. Amén. La paz que Jesús vino a dar es amor, luz, justicia, perdón y bondad. Dicen los que asesinan que pueden darse ahí odio de lado y lado, si hay mentira. Entonces, si no hay realmente una transformación, esa no es la paz. Qué bueno que firmen ese documento. Van a dejar de poner bombas, se supone que van a dejar de reclutar niños, una cantidad de cosas, ¿sí? ¿Y qué se está negociando ahí? Digo, esa no es la paz de Dios. Entonces toca volver otra vez a lo que el Señor dice que es la paz, y ahí sí realmente hay esperanza para nuestra nación. Pero nuestra esperanza no puede estar escrita, no puede estar basada, no puede estar, sí, en lo que se está haciendo allá, si realmente no hay un cambio en los que están allá. Lo que tú crees es lo que realmente cambiará nuestra cultura. Paz en Colombia, sí, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay de otra, tenemos paz para con Dios, Romanos 5:8.
¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de nuestros pecados, Cristo muere por nosotros. Amén. Esa es la paz, ¿sí? Es amor, justicia. Si no somos justos con las personas que nos rodean, ¿sí? ¿Cuál paz va a haber? Amor, justicia, luz, perdón. Amén. Lo que tú crees es lo que realmente cambiará nuestra cultura. Y si somos cristianos, sí, si somos cristianos, pues debemos reflejar esa cultura, no debemos reflejar otra cosa diferente. Amén. ¿Qué es la cultura? La palabra cultura, ¿sí? La palabra cultura, bueno, en hebreo se escribe Torah, ¿sí? Lo que está en la parte superior. Sí, en hebreo Torah se escribe así. Entonces, cultura es la proliferación de la Torah, de lo sembrado en mí. ¿En qué se basó el Señor Jesús en qué se basó José y María para discipular a Jesús? Porque tuvieron que enseñarle en la Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah son los primeros libros de la Biblia. Sí, el Pentateuco básicamente, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces Jesús discipula, ¿sí? a sus 12, ¿sí? Con base a la Torah. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Entonces la cultura del reino nuestra tiene que estar basada en un estilo de vida de lo que la Biblia dice. Y hemos dejado, ¿sí? El Antiguo Testamento a un lado, ¿sí? Y nos amañamos es con lo que el mundo dice. Y si el Señor dice que es hombre y mujer, la familia es hombre y mujer y punto. Y si la autoridad es el papá, te guste o no te guste, debemos asumir esa autoridad, ese sacerdocio. Debemos asumirlo, me guste o no me guste. Pero entonces por cambio de roles, que es lo que estoy empezando a investigar, ¿sí? a estudiar un poco más, viendo al Señor revelación, por cambio de los roles, ¿sí? Del hombre y la mujer, como consecuencia del machismo y del femichismo, porque las dos son lo mismo, ¿sí? Se cambiaron los roles, entonces encontramos a hombres, ¿sí? Desarrollando cosas que no deben ser, y mujeres desarrollando cosas que no les compete dentro del diseño que Dios dijo. Y ese es un problema grave, grave, grave. Dianita, mientras que las niñas estaban pequeñitas, Dianita estuvo dedicada a la crianza, no me tocó a mí. El Señor por algo puso los senos en las mujeres y no en nosotros. ¿Sí me hago entender? Sí, tienen que estar, sí, hay una dedicación más especial de la mamita para que los niños. No estoy diciendo que nos quitamos de la responsabilidad ni de riesgos. Tenemos que estar acompañando todo el proceso, asumir responsabilidades como papá, como mamá, pero si cambiamos roles, el asunto se tuerce. Entonces, mientras que las niñas no entraron al colegio, Dianita no se dedicó a otra cosa sino a estar cerca. Tal vez no tuvimos el mejor Betamax. ¿Se acuerdan del Betamax? ¿Saben qué es el Betamax? Sí, el VHS fue anterior al VHS. Sí, el VHS fue anterior al DVD y el DVD fue anterior al Blu-ray. ¿Ya? Tal vez no teníamos el mejor Betamax, sí, pero nos tocó ajustarnos. Y el modelo que el Señor da, sí, es un modelo sacrificial. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que muriese por nosotros. Es un modelo, sí, que exige sacrificio. Entonces, por tener mejores cosas, cambiar el rol, yo creo que no estoy diciendo que seamos el hogar perfecto, ¿no? Pero nos ha costado. Entonces, la cultura, ¿sí? La cultura, lo he dicho varias veces, se basa en lo que tú crees. Amén. Si tú crees que eres musulmán, entonces fíjate cómo es la cultura de los musulmanes. Con sus, no sé, con sus cosas.
y andan con el tapete para a las 3 oraciones que tienen que hacer diarias, y estén donde estén, lo extienden. Y yo recuerdo que estábamos en Maicao, que allá está la mezquita más grande de Colombia, y estaba pasando el de las paletas. Sí, el de las paletas, ofreciendo paletas, pues estamos ahí mirando cómo es la cosa, conociendo esa cultura, sí, mirando a ver cómo hacíamos unos actos proféticos que el Señor nos había pedido, sí, y pasó el de las paletas con la música, sí, la musiquita esa y las paletas, y resulta que empezó, se prendió el parlante ese que está en la menoreta esa, en la torre esa alta, y empezaron a hacer tal vez convocación en árabe, sí. Y el de las paletas pasó y salió alguien de allá adentro, sí, y le dijo, no, 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 y el tipo apagó su música, tuvo que parar y esperar a que acabara de hacer la convocatoria por el imán se llama la autoridad de ella, hacer la convocatoria de lo que tenía que hacer. Estaba en Jerusalén, sí, estamos en Belén, estamos con mi mamá y con Nancy, y en Belén, en la ciudad de Belén, y resulta que llegó el momento de la oración, del rezo ese, se paraliza el tráfico, ¿sí? Está uno ahí detrás parqueado, ¿y eso qué pasó? Que no andan, se bajan, no les importa, ¿sí? Ahí en la plena Caracas, digámoslo así, colocan el tapete y nadie más se mueve hasta que pasa el rezo. Vayámonos nosotros a un restaurante y vamos a orar, llega el mesero, interrumpe, no respeta la cultura cristiana, nosotros no la hacemos valer. Estoy orando por algún enfermo, ¿sí? En una habitación, en una clínica, ¿sí? Y llega la enfermera e interrumpen. Está el curita y ¡pam! Y ahí sí se callan. No nos creen, no somos autoridad. Somos más en número, hoy en día el 20% dicen, pero no somos más en influencia. Entonces tal vez no nos creemos lo que somos. ¿Qué cultura de reino? Eso es lo que nos toca a nosotros apostar durísimo, porque la familia es una transversal, ¿sí? En todos los montes de la sociedad, en todas las esferas de la sociedad, ¿sí? Yo recuerdo que hace no hace muchos años, pero hace unos pocos años, ¿sí? El perfil del ejecutivo para ser el CEO, el presidente de una compañía, debería tener un hogar estable. Si no, no lo tenían en cuenta. ¿Por qué? Porque el tener un hogar estable, está hablando de papá, mamá, esposo, esposa, hijos, ¿sí? Llegaban con menos cargas emocionales al trabajo que sin ser así. Y esa es una condición, no sé si sigue siendo la condición. Entonces, la palabra cultura, ¿sí? Si nosotros creemos, ¿sí? En el Señor como nuestro Señor, como nuestro Rey, entonces lo que dice la ley de Dios debe ser tu estilo de vida. Los 10 mandamientos dicen no mientas, entonces no mentir es no mentir. Y así diga, pero es que una mentirita piadosa, ¿cómo no se la vamos a decir a alguien que está, no sé, una mentirita piadosa? No, si dice no mentir es no mentir y se acabó. No adulterar, no fornicar, no desear la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. Sí, esos mandamientos deberían ser nuestra cultura. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Honremos, sí, a nuestros padres, dice la Escritura en los mandamientos, y debemos honrarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cultura? Es la proliferación de la Torah, de lo sembrado en mí, ¿por medio de qué? De la voz y del ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué la voz y el ejemplo? Porque en tiempos de me perdí. En tiempos de Moisés no existía, no había nacido Gutenberg. Entonces se hacía era por medio de la voz, la transmisión de lo que el Señor decía. ¿Sí? No había letra, no había imprenta. Ya, entonces se hacía era por la voz y por el ejemplo. Entonces los hijitos aprendían en casa por medio de ¿aprendían en dónde? En casa. En casa. ¿Sí? Y hoy en día hemos delegado la educación básica. La hemos delegado a terceros. Por ahí hay una mamita que me decía, ¿qué hago, pastor?
que a mi hija le están enseñando reggaetón en el colegio cristiano. Le dije, ¿sabes qué? A ti te pertenece un derecho para decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo en un colegio cristiano. No estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, entonces por favor, absténganse. La ley te aprueba eso, y si no te aprueba la ley natural, de todos modos Dios te lo dice. ¿Sí? Hay ritmos que no funcionan. Dianis, bailemos aquí un mapalé cristiano. ¿Sí? Son sensuales, hay una cantidad, una lambada, venga, ¿sí me hago entender? ¿Por qué sí no pueden verlo en nosotros y por qué sí lo podemos permitir en nuestros hijos? Pastor, tampoco. ¿O por qué lo estás haciendo? ¿Ves lo que es la cultura? ¿Sí ves lo que es la cultura? Lo que es la cultura, sí, es lo que Dios, lo que he permitido, lo que yo le he creído a Dios, que está sembrado en mí, y se lo digo a mis hijos con mi vida y con mi boca. La Kol Torah, ahí viene la palabra cultura, Kol Torah, sí, ahí está la unidad, para que tengamos eso como base siempre. Entonces la palabra cultura desciende de Kol Torah, porque fue lo básico, fue con lo que se inició, sí, la tierra, la familia, el orden que Dios quiso establecer, sí, basado en la Torah, Kol Torah, proliferación de la Torah, Kol Torah, la voz de la Torah. Eso es cultura de Dios, principios, valores y modelos que están escritos en la Biblia, en la Torah. Kol Torah, eso es lindo. Pero hemos delegado, ahora sí el video, hemos delegado, ¿sí?, la educación en otros, ¿sí? ¿Y qué le están enseñando a nuestros hijos? Miremos este video, por favor. Este video me dice muchísimo de la realidad nuestra. Es cortico también. Amén. Los cogí fríos. Me llegó. Mira lo que dice. La vida está llena de amaneceres, de nuevas oportunidades para vivir, crecer, aprender, enamorarse, formar una familia y ser feliz. Hola, soy Catalina Castillo, mamá de 2 hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad. En los años 90, los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaba en los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad a los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto ha dado un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando a sus hijos en las clases de educación sexual? ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo? ¿Y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía, hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio, y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen
que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado, porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual. Que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo, sin necesidad de generar ningún vínculo. Que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia? Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Actuemos ya. Empiece por conocer qué le están dando a sus hijos en el colegio. Cuéntele a otros papás. Ingrese a nuestra página e infórmese. Muy bien. Cortemos ahí. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Y qué dice la Escritura? Mucho, miremos esto frente a los principios que la Escritura tiene. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá con su mujer y serán una sola carne. La relación sexual viene al final, y aquí están desde chiquitos diciéndoles todo lo contrario. ¿Qué es la fornicación? Toda relación sexual fuera del matrimonio. O sea que la relación sexual la debo tener hasta el matrimonio y podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Ahí me decían, oiga, usted tiene que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque si no las tiene, cuando usted se case, usted no llegó experimentado. Sí, y va a fracasar en su matrimonio. Eso es lo que me decían. Qué terrible eso. Qué terrible eso. En lugar de enseñarme el principio. Sí, o lo creemos o no lo creemos. Fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio. Sí, o sea que la relación es hasta después del matrimonio. Y si hacemos esto sin límites, espantoso. La satisfacción, la autoexploración, todo eso. El alcalde, 20,000 millones de pesos en cartillas para enseñarle a masturbarse a los niños en los colegios. Y explórense niños con niñas y niños con niños. Terrible eso. Si Jesús fuera el alcalde de nuestra ciudad, si Jesús fuera el presidente de nuestra nación, ¿cómo cambiarían las cosas? ¿Cómo nos presentaríamos ante Él? Y nosotros tenemos derecho como papás. La familia es el fundamento de la sociedad. Si eso se corrompe más de lo que ha sido hasta hoy, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? A nuestros bisnietos. El diseño está ahí. El diseño está ahí. Y el orden es ese. Está la cruz de Cristo, está el Espíritu Santo, está la sangre de Cristo para salvarnos, para limpiarnos, para quitar la iniquidad, para cambiar nuestra manera de pensar. Si hay atadura sexual, lo que sea, ahí está Él. Da esa opción el Señor. Entonces hay que convertirnos, no tan solo arrepentirnos, hay que convertirnos. Los derechos humanos. Recuerden que hablé la vez pasada, busqué eso, el artículo 16 de los derechos humanos. Llega y dice, los abogados me pueden
ayudar. Dice el artículo 16 del numeral 1. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil. Tuve que buscar núbil, lo confieso, no sabía que era núbil. Núbil es el adjetivo que ha alcanzado la madurez sexual y puede tener hijos. Edad en que se alcanza la madurez sexual. Eso es una persona núbil. Ya cuando ya puede tener hijos, listo. Los hombres y los hombres, no. Los hombres y quién, y las mujeres. La misma Carta de los Derechos Humanos está hablando de hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. La misma carta está hablando de eso. Numeral 2 del artículo 16. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. O sea que el gobierno no tiene, Rusia, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, quitaban los niños desde los 3 años y pasaban a ser del Estado. Eso lo quiso hacer Chávez. No tienen derecho. Esta carta nos da a nosotros el derecho de criar nuestros hijos. Entonces no lo deleguemos. Y si lo delegamos, preguntemos, ¿y esta área cómo la están manejando? ¿Qué están enseñando referente a esto? Y si no, asumamos la responsabilidad. Numeral 3, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. ¿Cómo? La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Uepa, la misma carta, los derechos humanos, sí, está reconociendo que la familia es antes de la sociedad. Por eso es que toca protegerla. Y si Dios inventó la familia y es el método que Él tiene para poder establecer su reino y salir realmente victoriosos, pues copiamos el modelo bíblico. Si es tu Kol Torah, si es tu cultura, si confiesas a Cristo, si no, no hay problema. Pero por favor no te digas que eres cristiano o cristiana. ¿Por qué? Porque eso está trayendo una confusión terrible. O somos o no lo somos. Señor, hazme un radical. Tan, 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 dice la canción. O somos o no somos. Mira lo que dice el artículo 26 de los derechos humanos. Los padres, y está hablando de hombre y mujer en el artículo anterior, dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Somos nosotros, no es el colegio. Entonces, ¿a quién estamos soltando la educación de nuestros hijos pequeñitos? Al colegio, ¿sí? Y yo tengo derecho a saber si sí o si no. Si va en contra, si no es moral frente a la Kol Torah, la cultura que profesamos decir, ¿sí? Estamos en ella, pues entonces toma una decisión, o le crees a Dios o no le creemos a Dios, y eso cuesta, Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, a nuestros hijos, y punto. Que ellos tomen decisiones ya estando crecidos, todo eso, adultos, listo, tomen la decisión, pero cumplir como papá, como mamá, decirle: mira, el derecho es este, lo recto es esto, lo moral es esto, referente a lo que nosotros creemos. Si no quieres creer en eso, no hay problema, te quitaste de mi protección. La Biblia en Números 30 prevé, inclusive cuando un esposo permite que la esposa, saliéndose de la norma, saliendo de lo que Dios establece, cuando se permite a través con la anuencia del esposo, que la esposa tenga relaciones con más tipos. Y es lo que está pasando ahorita, terrible eso. Entonces, cuando el artículo del 16, el anterior, cuando afirma que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, está diciendo: oiga, lo que compone la sociedad es la familia y toca protegerla. ¿Sí? Y el que la inventó fue el Señor, fue la Biblia. Es lo que dice ahí, no los musulmanes, sino lo que dice la Escritura. Y se dice que es un hombre con una mujer, no está diciendo un hombre con varias mujeres. No son 1 en 4, que es lo que dicen los musulmanes, torcieron el asunto. Si dices hombre y mujer, somos monógamos. Y hasta que la muerte nos separe, es lo que dice la Escritura, hasta que la muerte nos separe.
y punto. Y si se separó, quédese sin casar, dice la escritura. Si me casé de esa manera, entonces quédese sin casar, es lo que dice la escritura. Y nos cuesta, hermanos, hermanas, nos cuesta, pero es la verdad. Y no podemos, por causa de la costumbre, ¿qué es lo que dice la ley? La costumbre hace ley, creo que es una forma, ¿cierto? La costumbre hace ley. Entonces, eso que se volvió costumbre, reglamentémoslo, ¿sí? Y quedó hecha una ley. Pero esa costumbre sí es bíblica. ¿Qué es lo que dice la escritura? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y las buenas costumbres son las que están de acuerdo a lo que creemos, a la cultura a la cual pertenezco. Entonces, si hay chistes, si hay enseñanzas, tengo el derecho, ¿sí? El derecho de decir, no, eso no me cuadra, así sea cristiano el colegio. Pero tenemos el derecho a decidir. Y si me cuesta, mis hijas, cuando empecé a ver en el colegio que habían problemas de drogadicción, habían problemas en un colegio cristiano, había problemas de abuso, había problemas de homosexualismo, dimos, Señor, ¿qué hacemos? Y empiezo con Chalón a caminar allá en La Paz, en Bolivia. Me dice, papi, hay un niño del colegio que yo le gusto a él. Mi hijo, se están volviendo ya grandecitas. Dios santo, no podemos delegar eso. Señor, ¿cómo hago para ganarme ese tiempo? Y para mí, para la familia Maecha Castro, fue una bendición el colegio virtual. Yeye está en el colegio virtual. No quiere decir que no estén expuestas, pues claro que están expuestas. Pero eso nos exigió más tiempo a Dianita y a mí con ellas. Y lo disfrutamos. Me hacen falta cuando se bajan del carro, se oye, digo, y se oye el eco ahí en el carro. Cuando están ellas, esa gritería y todo, se me ha olvidado traer lo que ellas cantan. Pero eso es. ¿Qué es cultura? Sigamos. El discipulado de las naciones, fíjate la importancia de tu familia, de tu hogar. El discipulado de las naciones empieza por nuestra casa, empieza por tu casa. Amén. Y eso cuesta. Definición de matrimonio: unión legal de un hombre y una mujer en una sociedad para establecer un hogar, generar y criar hijos y promover la interdependencia, el apoyo y el consuelo mutuos hasta que la muerte los separe. Supongamos, porque ¿se acuerdan que leímos la vez pasada lo que dice Wikipedia? Deja abierto el asunto a que sea hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, si el matrimonio, si la familia ideada por Dios está hecha imagen y semejanza de lo que es esa Trinidad, y Dios Padre es la autoridad, se puede imaginar cuando hayan dos hombres en ese supuesto familia, ¿sí? ¿Quién va a ser la autoridad? Si ven ya la mezcla de enredo, y si son dos mujeres, si en el enredo se pierde ¿dónde está la autoridad? ¿Y qué es eso? Rienda suelta a mis sentimientos y perdón, no, por más de que se legalice, no funciona. Ese es el orden establecido por Dios. Unión legal de hombre y mujer en una sociedad para establecer un hogar, generar y criar hijos y promover la interdependencia, el apoyo y el consuelo mutuos hasta que la muerte los separe. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén antes que entrara el pecado en el mundo. Conclusión, es entre hombre y mujer establecido por Dios hasta que la muerte los separe. Esa es la familia. Dice la escritura que si la persona queda viuda se puede volver a casar. Pues sentí muchísimos celos cuando alguien le coqueteó a mi mamá allá en Pandi. Sentí hartos celos. Un loco invitándome a tomar tinto. Y este señor, ¿quién es? Pues invitándome. Y dije, pues sí, pues le recibí el tinto. Y después yo ya era cristiano. Sí, pero mi mamá tenía el derecho, bíblicamente hablando. Tenía el derecho, ¿ya? Sino por cuestión de celos. Hasta que mi mamá me dijo, mijo, es que él me coqueteó cuando... No quiero tinto, el siguiente tinto, no quiero tinto. ¿Quieres cervecita? Menos cervecita.
No iba a vender el asunto por un plato de lentejas. El papel esencial del matrimonio para llevar a cabo la transformación cultural es lo que vamos a ver ahorita ya para terminar. Adán necesitaba una ayuda idónea. Repite conmigo. Adán necesitaba una ayudante idónea. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Génesis 2:18? Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a conseguir a alguien que le ayude porque es débil y no lo puede hacer solo. La palabra ayudante en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿sí? Cuando me dicen a mí ayudante, yo me acuerdo de los ayudantes de las flotas, ¿sí? Bogotá, Fusa, Pandi, San Bernardo, ¿sí? El ayudante era el que salía a decir, no, y recogía gente por el camino. Cuando fuimos a Bolivia, Calacoto, ¿no? Así es, ¿no? El ayudante, entonces es como algo menospreciable. Pero resulta que la escritura es muy clara, sí, de que el hombre, como es débil, necesitaba a alguien más fuerte para que le ayudara, porque si no es más fuerte que yo, no me va a ayudar, no va a servir. Además de que son más fuertes que nosotros, ustedes, damas preciosas, son más inteligentes porque nos hacen creer, sí, lo contrario. No hay sentido de inferioridad en la palabra ayuda o ayudante. El fuerte ayuda al débil. Ustedes son más fuertes que nosotros. Que podamos levantar un bulto más pesado, ¿sí? A la misma edad, ¿sí? No quiere que eso nos haga más fuertes. Ustedes tienen un carácter espectacular, pero espectacular, ¿sí? Isaías 41:10. Así que no temas. ¿Quién está hablando? El Señor en esta promesa. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y soy tu ayudante. Y te ayudaré. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté solo. Ese hombre no puede caminar solo. Necesita ayuda. Necesita alguien que sea más fuerte que él. El fuerte ayude al débil. Y entonces, ¿a quién hizo? A ustedes. Las bendigo. Las bendigo, damitas, las bendigo en el nombre de Jesús. Sin ustedes, nosotros no seríamos capaces de muchas cosas, de una capacidad más allá de nuestras mismas fuerzas. Estoy hablando como varón. Contaba anoche que una vez Dianita se fue a un encuentro, y me dejó las 3 niñas. Ay, Dios mío. Cuando llegó Dianita, no saben el anhelo con que la esperaba. Los de McDonald's estaban contentísimos conmigo, se le fue la esposa, se nota, dándoles basura. Y me acordé de que le hice a Chalón, la peiné, ¿no? Le hice las 2 colitas esas, y salí con ella ahí a esperar la buseta del colegio, ¿no? Salí ahí al frente de la casa, y hay una vecina y dice, ay, no, espérese un momentico, y fue y trajo un cepillo y me la peinó de verdad. Creo que las tenía así. Y decía, ay, gracias, vecino. Sí, dan para todo. Son espectaculares. Adán y Eva se necesitaban mutuamente, pero de diferente manera. Amén. Sí, nosotros sin ustedes no funcionamos. Ustedes sin nosotros no funcionamos. Nos necesitamos mutuamente, pero de manera diferente. Amén. El hombre necesita ayuda y la mujer necesita ayudar. Esas son ustedes. Esa necesidad está en ustedes. El hombre, nosotros los varones, dijo el Señor, necesitan ayuda. Muy bien, entonces en el diseño, como hago la mujer, te le pongo a ella, sí, que necesita ayudar al varón. Espectacular. Qué hermoso eso. Qué hermoso eso. Grábatelo en tu corazón y las bendigo, mamitas. Las que no tienen todavía hijitos, las bendigo cuando los tengan. ¡Ah, espectacular! Los varones que no se han casado, por favor, entendamos nuestra debilidad. ¡Ah! Hizo la ayuda idónea para mí, yo soy el rey. A ver cuáles son las idóneas que tengo. Qué risa, qué risa, qué risa. Qué risa.
Cuando hay cambio de roles, el hombre se feminiza y la mujer se masculiniza. Y eso no está bien, no está bien, no está bien, no es el diseño original y nos toca enderezarlo. Así me haya consumido en ver la mentira, en escuchar la mentira, en que en la universidad, en el colegio, en la televisión, en los periódicos, lo que sea. Pero no podemos ser condescendientes con el pecado, no podemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos permitido para que nos revisemos frente a eso? Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y así como Él me rescató, rescata a cualquiera. Amén. Y el orden es ese: guárdate hasta el día de tu matrimonio. Si no te has casado, vale la pena, lo podemos lograr. Él y yo, Jesús y tú, su sangre te puede llevar hasta llegar con un buen éxito el asunto. Dianita y yo nos guardamos para el día del matrimonio. Desafortunadamente yo no llegué virgen, qué loco. Gracias a Dios por la cruz, la iniquidad la podemos cortar. Las manías, todo lo podemos cortar. Todo lo podemos en Él. Amén. El fuerte ayuda al débil. Dios Padre es el fuerte, yo te ayudo. Y su ayuda idónea para el hombre. Amén. Nos hizo a nosotros con la necesidad de ser ayudados, y a la mujer la hace sí con ese sentido de ayudar. Espectacular. ¿O no son ustedes así? Las damitas, más que nosotros. Segundo punto: el matrimonio existe para generar generaciones de reino desde la casa. Amén. Generaciones de reino, ¿desde dónde? Desde la casa, no desde la universidad ni desde el colegio, no, es desde la casa. Es donde está puesto eso. Mira lo que dice Génesis 1:28: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. No solo, recuerda que no solamente es tener hijos por tenerlos, es tenerlos pero con una mentalidad de reino. Amén. Le demostramos con nuestro estilo de vida, ¿sí? Y les hablamos del asunto. No somos agentes secretos en nuestras casas. Ay, es que si le digo esto, ¿qué me va a decir? Pues que digan lo que diga. Pero tengo que decirle: el orden es este, hijo. El orden es esta, hija. Y punto. Y se esperan. Y no toman la decisión contraria, pues entonces te quitaste de la protección nuestra. Ser fecundos, multiplicados en la tierra. Y mira lo que dice Malaquías 2:15. Ese me parece una revelación linda. Mira lo que dice: ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. O sea que tu descendencia, lo que Dios busca es que sea al estilo de Él. Él fue el que lo ideó. ¿Qué busca Dios? Descendencia en ti, dada por Él. No dada por mis convicciones, mi relativismo, sino con los absolutos del que creó la familia. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Malaquías 2:15: porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Qué hermoso esto. Gracias a Dios por la cruz. Gracias a Dios por la cruz. El que no tenga pecado, que me tire la primera piedra. Amén. Pero todos tenemos de qué arrepentirnos. ¿Por qué? Porque venimos con una sociedad enferma, ¿sí? Y somos la esperanza para la nación. Y empieza en tu casa. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Quiere generar hijos contigo, sí, pero a la manera de Él, sí, porque busca descendencia dada por Dios. Amén. Busca descendencia dada por Él, no a mi manera, sino dada por Él. Por eso la importancia de tu casa, de tu hogar, sí, con la persona que tú vives. Miremos a ver cómo negociamos, pero no los principios, sino cómo negociamos, sí, lo que el Señor esté diciendo, sí, para que nuestros hijos puedan verlo. Si mis hijas no quieren tener un esposo como yo la embarré, si alguno de tus hijitos varones o usted no tiene una esposa como su mamá, ¿qué ejemplo dimos? Y tenemos la verdad. Tenemos en nuestra mano la palabra profética más segura, dice la Escritura. Entonces, si no somos eso que dice Dios que debemos ser, ¿qué esperanza hay para nuestra ciudad, para nuestra nación?
para tu descendencia. ¿Qué esperanza hay? ¿Qué ciudad, qué nación le vamos a dejar a nuestros hijos? El matrimonio existe para generar generaciones de reino, pero desde la casa. Amén. No es buscar la guardería cristiana. Si tienes a bien hacer un sacrificio por eso, pues hazlo. Si somos Kol Torah, esa cultura tenemos que demostrarla con nuestros hechos. Amén. Y respaldarla con nuestra palabra. Me puse a hacer cuentas. Entonces hay un diseño en nuestra familia. ¿Sí? Estoy hablando de mi mamá, mi papá. Mi mamá y mi papá tuvieron 3 hijos. ¿Sí? Nancy, Hernando y Berta. Y Nancy tuvo 3 hijos. Cata, Alex y Hernando. Hernando tuvo 3 hijas. Chalón, Charis y Yeye. Y Berta tiene 3 hijos. Amén. Entonces está como el diseño de 3 ahí. Si esos tres, si ese diseño se multiplica, ¿sí? Descendencia de Dios, no descendencia nuestra, y calculamos para 5 generaciones, 1, 2, 3, 4, 5, para 6 generaciones, ¿sí? En ese modelo de A3, no estoy diciendo que sean 3, Yeye me dijo, papi, 4, listo, se mejoró el asunto. Pero si somos 3, en 6 generaciones van a ser 1092 personas. ¿Sí? ¿Cómo lo hice el cálculo? Hernando, Berta y Nancy, 3. ¿Sí? Y cada uno tiene 3 después. Entonces somos 3 por 3, 9. Y 3 que somos 12. ¿Cierto? Y si esos 9 nietos de mi mamá tienen de a 3 hijos, 9 por 3, 27 hijos. Más los 12, suma. ¿Sí? Y esos 27, ¿sí? Tienen cada uno de a 3 hijos. ¿Sí? Entonces son 81 tataranietos. Súmale a los 20 y pico que venían, y si esos 81 tienen de a 3 hijos, al total me dan 1092, ¿sí? 1092 familias con una mentalidad de reino. Amén, con una mentalidad de reino. Familias con una sola esposa. Los musulmanes entendieron que la guerra hoy en día no es la de ponerse bombas. Gaddafi, ¿se acuerdan de Gaddafi? ¿Sí? Él dijo, ¿sabe qué? No más bombas, solamente proliferándonos. La guerra no es de bombas, sino de úteros. Ellos tienen de a 4 esposas. Entonces, en la tasa de crecimiento de España es del 1.3, ¿sí? al año, mientras que la de los musulmanes que llegaron a España es del 8. No sé qué. ¿Se imaginan? Entonces, esa cultura va a acabar con esta, porque esta está por no creerle a Dios, por no tener confianza en Dios. Es que ser responsables es tener de a 3. Pero los abuelos nuestros buscan los bisabuelos nuestros y tenían de a 15 y se criaron, de a 10 y se criaron. Se cortó algo ahí. Por los afanes de este mundo ahogan la palabra del Señor. ¿Y la fe dónde está? ¿Sí la pescamos? No es fácil lo que estoy diciendo, pero ese es el modelo. Ese es el modelo. Yo ya le pedí perdón al Señor, me hice la vasectomía. Tuve a mi tercer chiquita, digo, y cuando ya las tengo y crezco, ay no, yo quisiera tener, Señor, ese nudito, ese corte, haz que se una, por favor. Y a Dianita después posteriormente le tuvieron que hacer le sacaron el muñequero. ¿Cómo se llama? Histerectomía, doctora, gracias. Digo, Señor, ahí sí naturalmente la cosa se dio, y eso, amén. Pero yo propicié eso, digo, ay no está bien. Pero los musulmanes tienen una guerra de úteros y en Europa la están ganando. La cultura de ellos, sí, en lo que ellos creen está por encima de lo que hay ahí, y tienden, sí, la cultura francesa, la alemana, la de los Países Bajos, la de España tiende a desaparecer. Pensemos eso frente a la Kol Torah, a la cultura de reino que debemos tener los que nos decimos cristianos. Entonces, si el modelo es de A3, hay 1092 familias al final de esa sexta generación. 2, 4, 5 generaciones. Hay 1092 familias.
Podemos cambiar nuestra nación. Si aquí estamos 100 personas, anoche habían otras 100 personas, y creemos en lo mismo, y los que nos están viendo, amén. Fíjense que si hay esperanza para nuestra nación. Esto no se hace solamente con esta enseñanza, sino es todo un proceso de recuperación, porque tenemos una sociedad enferma, y nosotros somos los que podemos realmente recuperar eso que se está perdiendo, que se refundió frente a lo que es la cultura del reino, la Kol Torah. El hogar es el primer campo de instrucción diseñado por Dios para educar y discipular a sus hijos. ¿Dónde está? En el hogar, en tu casa. La responsabilidad primaria y fundamental de educar a los hijos es el de los padres. Vimos el video, ¿cierto? Y esta mamita está ¿sí? Diciendo, yo sí voy a hacer algo, voy a dar el paso. ¿Sí? Por lo menos investiguemos qué están aprendiendo nuestros hijos allá en el colegio, en la universidad, sobre estos temas. Si dicen no tocamos el tema porque aquí somos pluriculturales, no funciona, estamos en el lugar equivocado. No funciona. Que la universidad, pues ayúdenme con la Universidad del Reino, por favor. Ese es ese sentir que tengo yo acá de motivación, desde la justificación de por qué la Universidad del Reino, la casa del lado para podernos extender. Sí, no es para provecho mío, es para provecho de las generaciones que vienen. 200 millones y la podemos comprar. Necesitamos ofrendar esa plata. Vale más. Pasa que ya hay gente pujando por la casa y digo, Señor, ayúdame por favor. Sí, mandamos la oferta, sí, allá a la corporación, al banco, sí, y me dicen no se aceptó porque hay otro que está dando más. Digo, y me dan el precio, 900 mil, digo, Señor, 700 alcanzamos a aguantar, faltan 200, si tenemos 200 la podemos comprar y ya. Y no me colocan ahí un templo de Shaolin allá del lado de allá que lo están interesados con eso. Proverbios 6:20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu padre. De tu madre. No hay de otra. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu mamita. Así, entonces, luchemos por nuestros matrimonios, los que lo tenemos estable, luchémoslo hasta el final, hasta que el Señor diga realmente, sí, te llevo, Hernando. Y Anita está linda. Si me hago entender, hasta que la muerte nos separe, entremos con esa convicción. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucciones de tu colegio. Perdón, de tu universidad. Perdón, de tu alcalde. Perdón, ¿de quién? Del Señor. Tenemos que aprender a criarlos como conviene en el Señor, sin desesperarlos, pero tenemos que ser radicales, concretos con nuestro ejemplo. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Cuando dice padres se refiere al papá y a la mamá. No hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ese es el mandamiento. Entonces, ¿dónde arranca? Sí, lo fundamental de la educación en nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro hogar. La esperanza de nuestra nación arranca con tu casa, arranca con tu hogar. Si no lo tienes todavía y no lo has formado, pues es con el que vas a formar. Entonces, busca a alguien que realmente ame al Señor como tú lo amas. Si no, no funciona, no va a servir. Seguimos enfermando la sociedad. La responsabilidad con Dios es tenaz. La responsabilidad primaria y fundamental de educar a los hijos es de los papitos. Mira lo que dice Deuteronomio 6:6. Y de estas palabras que yo te mando hoy, ¿a quién está hablando? Al papá y a la mamá, no a los tíos ni a la abuelita, ¿sí? Al papá y a la mamá. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, ¿a quiénes? A tu vecino, a tus sobrinos. ¿A quién? A tus hijos.
es responsabilidad nuestra, no es de la congregación con la iglesia infantil. Ya cumplí la dosis semanal, se le da en la iglesia infantil. Aquí tratamos de dar algo, pero la responsabilidad es allá en tu casa. No es del colegio cristiano, la responsabilidad es en tu casa. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y no más, tranquilos, el resto del tiempo no hay problema. Amén. La vas a repetir. ¿Cuándo? ¿A quién? A tus hijos. ¿Cuándo? Cuando estés en la casa y cuando estés por fuera de la casa. El resto del tiempo no hay problema. Es todo el tiempo, es 24/7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es un estilo de vida, es una cultura, es kol Torah, es de acuerdo a lo que la Torah, lo que Dios dice, lo que la Escritura dice, lo que la palabra de Dios dice. No es de acuerdo a lo que el mundo dice. Es absurdo que los papitos cristianos estén yéndole a pedir consejo al profesor del colegio de cómo criar mi hijo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. De acuerdo a esto. ¿Por qué el hogar? ¿Sí? Es el primer campo de instrucción. Ponle cuidado. Lo que pasa en tu hogar se refleja en la sociedad. En el hogar cristiano se ve a diario. El amor entre esposos. Debe ser así. De padres a hijos. De hijos a padres. Se ve el pecado. ¿En dónde? Ahí en la casa. Pero también se ve la salida al pecado. ¿Sí? El perdón. La reconciliación. Todo eso lo vemos en casa. La sanidad. Se enseña al que no sabe. Ay, papi, ¿y esto cómo es lo de máximos y mínimos? Se enseña al que no sabe. ¿En dónde? Allá en la casa. Es lo primero que ven nuestros hijos, es que el hogar es un lugar de refugio donde puedo salir adelante en medio de las dificultades que tenga, y es el lugar donde puedo recibir amor y donde puedo dar amor y donde aprendo a perdonar y a reconciliarme. Sí, ay, sí, disciplina al rebelde, se reconoce el pecado, el arrepentimiento, es el lugar confiable, se alimenta al hambriento, se viste al que no tiene ropas, se sana al herido, se atiende al enfermo, se hospeda, sí, al extranjero. Ay, en la casa vemos todo eso, y si no lo vimos, sí, el Señor está diciendo que eso debemos ser en el hogar donde esté, falte el papá o falte la mamá, pero eso debe verse. Y si esto se ve de mala manera, la sociedad está igual, divididos, separados, intolerantes, todo. Mira la importancia de tu hogar, de lo que nosotros somos allá. No importa quién tiene la razón en medio de una discusión en casa, sino tenemos es que hacer lo correcto. Y si la embarramos haciendo eso, pues a reconocerlo y a pedir perdón y a ver que se arregló el asunto. Si no está allá, sí, la sociedad, si eso está ahí, la sociedad está recuperada, porque todo eso se transmite de generación en generación. Mira la importancia de tu familia. Gracias a Dios por el hogar donde Dios nos ha puesto. Gracias a Dios, sí, porque sabemos que sí y que no con estas instrucciones. Amén. Conforme, ahora sí coge más fuerza. Cuando decimos conforme está la iglesia, está el mundo. Vemos una tasa de divorcios en el mundo altísima, miremos la tasa de divorcios en la iglesia y está alta. ¿Hay corrupción en el mundo? Hay corrupción en la iglesia. Colombia es el país de más alto índice de uniones libres que hay a nivel del mundo. De uniones libres entre jóvenes de los 18 y los 35. Imagínense nuestra nación. Miremos cómo está la iglesia. Arreglemos el asunto. Arreglemos el asunto. Arreglemos el asunto.
está la cruz de Cristo, está el arrepentimiento y está la conversión. No solamente es arrepentirse uno, hay que convertirse. Me arrepiento y si se quedó a ese nivel es remordimiento. Y la conversión es cuando hice lo que Dios dijo. Y así realmente nuestro hogar va a ser eso que vemos ahí. Así realmente nuestro barrio, así realmente nuestra ciudad, nuestra nación, la región puede tener esperanza. Mientras tanto, seguiremos enfermos. Gracias a Dios por haber acudido a esta cita que Dios te ha puesto hoy aquí. A mí me la puso, sí, escudriñando la escritura sobre el tema de la familia, y tengo cosas que mejorar en mi hogar, tenemos cosas que corregir, pero lo que ellas han aprendido es lo que van a ver nuestros nietos, por lo menos esos 9, bueno, ya 10, porque la única que yo fue Yeye. Yo no sé qué dicen Chalón y Charis si son de A4, entonces, pero no importa. En el hogar cristiano se ve a diario el amor entre esposos, de padres a hijos, de hijos a padres. Los de la alabanza pasen por favor. Se enseña al que no sabe, se disciplina al rebelde, se reconoce el pecado, el arrepentimiento es el lugar confiable, se alimenta al hambriento, se viste al que no tiene ropas, se sana al herido, ¿sí? Se atiende al enfermo, se hospeda, etcétera. Fíjense que aprendemos por imitación, y lo que yo vea allá es lo que voy a hacer cuando salga de mi hogar. Y en la universidad no lo vamos a aprender, ni en el colegio, de la importancia básica de lo que es nuestro hogar. Amén. Los que todavía tenemos hijitos en nuestras casas, así estén en la universidad, siguen aprendiendo con nosotros, siguen bajo nuestra protección. Amén. Padre, pongámonos en pie, por favor. Padre, hoy creemos, Señor, que el futuro de nuestra nación se moldea día a día en la casa de los que estamos acá, Señor, los que estamos convocados a esta reunión, Señor, en la ciudad donde estés. Lo creemos, Señor. Padre, declaramos que el futuro de nuestra nación se cultiva en nuestras casas para que las generaciones que vengan, Señor, sean generaciones de reino, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, por las liviandades que hemos permitido en nuestras casas. Y te damos gracias, Señor, porque en lo que te hemos creído vemos un fruto lindo, Señor. Gracias por la restauración. Gracias porque tú eres ese complemento perfecto donde hay vacíos, Espíritu Santo de Dios. Hoy, Padre del cielo, acudimos al poder de tu sangre, Señor, y cubrimos a nuestros, yo cubro, Señor amado, a las mamitas y a los papitos que hay aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Cubro, Señor amado, a los hogares que están funcionando como es debido, Padre, y a los hogares disfuncionales, Señor, los cubrimos con tu preciosa sangre. Padre, porque has dado una gracia especial a papitos y a mamitas solteros, Señor, para poder conectarse contigo, Señor, y declaro que la restauración de esas casas, Señor, se hará por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en la vida de todos papitos, mamitas con hogares funcionales y disfuncionales que estamos acá, Señor. Padre, acudimos al poder precioso de tu amor, Señor, a ese poder precioso de tu amor, Señor. Acudimos, Rey, acudimos para que esos vacíos en nosotros, si venimos de hogares disfuncionales, sean llenos por el amor tuyo, Señor. Para que esos vacíos que hay, Señor amado, en nuestros hijos, sea lleno por el poder precioso de tu amor, Señor, y sientan, Señor amado, ese temor a ti, que es tu sabiduría, para que nuestros hogares te glorifiquen, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que ese poder precioso de tu amor, Señor, restaura y restituye el concepto que tenemos nosotros y tienen nuestros hijitos, Señor, nuestras hijitas, nuestros nietos, nietas, Señor, el concepto que tienen de ti, Señor amado, el concepto que tienen de ti frente a los hogares, Señor. Padre, y declaramos que se restaure y se restituye, Señor, y declaramos que son generaciones de reino, generaciones establecidas por ti, Señor, las que se levantan de mejor manera a partir de hoy en nuestras casas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, que sea con tu precioso poder y autoridad que se restaura ahora mismo el orden de nuestras vidas, Señor, de los roles de hombre y mujer, Señor amado, en los hogares donde vivimos, en el nombre de Jesús, se restauran esos roles, Señor. Y Espíritu Santo, síguenos mostrando qué tenemos que quitar, Señor. Que sea tu revelación, Rey, la que ha sido dada hoy, la que establezca tu gloria, Señor, en nuestros hogares, Señor. Padre, que en 5 generaciones, si no has venido antes, Rey, podamos ver, sí, los hogares nuestros y nuestra descendencia y la ciudad, Señor amado, y las ciudades donde nos has puesto en nuestra nación, la podamos ver inundada, Señor, del conocimiento de tu gloria por causa del testimonio de las familias de reino que has levantado en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea tu precioso sello, Señor, que el corazón de los padres, Señor, se vuelva a los hijos y los hijos se vuelvan a sus padres, Rey, como consecuencia de la unción que has soltado, Señor, profética, de revelación, Señor, en la vida de los que estamos acá en nuestros hogares, Rey, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, que con el poder de tu sangre, Señor, que la aplicamos sobre nuestros hijos, Rey, lo torcido sea enderezado por ti, Señor. Eres el único que lo puede hacer, Señor. Que esa liberación se dé, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, que declaramos, Señor, que te creemos más a ti que el mal ejemplo que hemos podido ver en nuestros hogares, Señor. Lo declaramos, Rey, en el nombre de Jesús, que se alinee, Señor, nuestra mente, Padre, a tu Santo Espíritu, para que se borre, Señor amado, para que no sea puntos de intimidación las malas experiencias del pasado, Rey, sino que sea tu sangre cubriendo, Señor, nuestra mente, los recuerdos, Rey, cubriéndolo, Señor amado, y sanando, Señor, esas heridas en nosotros, Rey, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.